Jorge Shafino, gusto en saludarte, buen día. Mi querido Teodoro, buenos días. Los retos de Morena en Morelos. Qué gusto me da saludarte en esta mañana ya de miércoles. Pues así las cosas en la política de Morelos. Esta semana se registraron ya las candidatas y candidatos de Morena a coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación, dice el presidente. Y me parece que mucho más allá de quién será la candidata o el candidato, o la coordinadora o el coordinador de Morena para estos esfuerzos, es oportuno hablar al tiempo y sobre todo, tanto tiempo antes de las elecciones, de los retos que enfrentará quien sea la nueva gobernadora o nuevo gobernador en Morelos. No hace falta entender mucho de política y esas cosas, no hace falta simplemente voltear a ver la realidad en la que los morelenses todos los días salimos a la calle a intentar traer el pan a la casa. No hace falta ser un analista proclive, poseer una gran posibilidad de entendimiento o de estudio en economía, por ejemplo, o en finanzas, para darnos cuenta, mi querido Teodoro, de lo que simplemente hace falta en Morelos. Hoy salimos a la calle a comprar un puñado de chiles, un poquito de jitomate, algo de huevo, y ya son 200 pesos. Esa es parte de la realidad que vivimos hoy en Morelos y parece que los gobernantes no se quieren dar cuenta de la crisis brutal, de la crisis económica y financiera que vive el país y desde luego Morelos no escapa a esa realidad. No hace falta entender tampoco de estrategias de seguridad pública. Tampoco basta con salir hoy a la calle 10, 11 de la noche para encontrar los municipios, las ciudades desiertas, los negocios cerrados, porque hoy en Morelos se vive la peor crisis de seguridad pública de la que hayamos tenido memoria. En la última semana se registraron al menos 50 homicidios o eventos delictivos de alto impacto. Tampoco hace falta ser un especialista en finanzas públicas para entender que a los morelenses nos surge un programa de desarrollo económico que nos permita vivir mejor, que nos alcance la quincena, decía yo, con algunos centavos en la bolsa. Ejemplos como estos sobran. Vivimos en ciudades devastadas por la poca inversión en infraestructura urbana. Los caminos sin construir no permiten tener enlaces radiales para quienes pretendieran traer sus productos de las zonas rurales al centro. En Cuernavaca estamos sumidos en el nulo desarrollo. No hay una infraestructura de obra pública, de ejes viales, que desahoguen el tráfico. El transporte público está retrasado 30 años respecto de otras entidades de la República. Ni siquiera la modernización de nuestras carreteras. Este sexenio se la pasó de escándalo en escándalo y también, mi querido Teodoro, en muchas oportunidades lo hemos sostenido. Hace más de 3 años que Morelos es un estado fallido, un estado donde la comunicación política, que es importantísima, no permeó en favor de los morelenses. Un estado donde el Poder Judicial se la pasó peleando en la parte administrativa entre magistrados y su presidencia. Dos bloques de diputados al Congreso del Estado no han permitido que se creen leyes que le entreguen equilibrio jurídico a los ciudadanos. Y por otro lado, el gobierno del Estado, incapaz, ineficiente, pero sobre todo cínico respecto de su responsabilidad, por ejemplo, de otorgar paz, tranquilidad y seguridad pública de calidad a los ciudadanos. Ante estos ejemplos de desgobierno, encontramos, decía yo, los grandes retos de Morena en Morelos. Ante el desgaste y la problemática, dicen los seguidores del presidente, del paradigma neoliberal. Existe, a mi juicio, persistencia sistemática, hoy de desigualdad y de pobreza. Extrema, sí, extrema. Existe una emergencia real de leyes o de normas con contenido social renovado, y así como una nueva manera de entender la democracia sustentada en una democracia deliberativa y participativa, nutrida de un pueblo que tome decisiones del lado de quien gobierna. Decíamos, nos surge un Estado renovado en Morelos, donde el eje central de su gobierno sea la participación ciudadana y que cada decisión tomada sea consensuada con el pueblo, con sus intereses y con sus necesidades. Si no, seguiremos sumidos en esta depresión económica, social y política. Y aquí vale la pena, Teodoro, preguntarnos entonces cuáles fueron los fundamentos de la Cuarta Transformación en este sexenio. El pueblo de Morelos demanda una renovación no solo ideológica, sino pragmática en el modelo de hacer política. Insisto, que fundamentalmente necesitamos una nueva ley de participación ciudadana, pero también necesitamos una renovación de la clase política y sus formas de beneficiarse ellos mismos. Lo digo con toda conciencia y haciéndome responsable del comentario.
Si no cambian las cosas, no tarda en manifestarse un estallido social del reclamo, del enojo, del reproche al mal gobierno, a sus decisiones y a la política retrógrada de sus actores. La lucha al interior de Morena y de los grupos que tienen dividido al partido en Morelos se ha vuelto cruenta en estos días. Descalificaciones en las redes sociales, mensajes en los diversos medios de comunicación de unas a otras, ha sido una constante en esta semana de convocatoria y de registro de las y los aspirantes a la candidatura en Morelos. Y desde mi perspectiva personal, en Morelos será una mujer, y ahí son dos las que llegan con ventaja sobre las demás. Lucy Mesa, con su marcada cercanía al exgobernador Graco Ramírez, y Margarita González Arabia, con su cercanía al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también con una ventaja fundamental. Es cofundadora de Morena en el Estado y ha transitado toda su vida pública en este movimiento de regeneración nacional. Y si nos vamos un poquito más a fondo, mi querido Teodoro, y analizamos cómo fueron los registros esta semana, me parece, insisto, que quien pega primero pega dos veces. Y Margarita González organizó un evento muy nutrido en el que hizo pública una manifestación hacia el pueblo de Morelos. Lo que no hicieron los demás aspirantes de Morena, pero también en el evento contó con organizaciones gremiales de trabajadores al servicio del Estado, de empresarios, de campesinos, y mandó un mensaje de política a Morena y mandó un mensaje también de política al Estado de Morelos. Creo que en el primer evento importante en la lucha por la candidatura, Margarita González Arabia les ganó la partida a Lucy Mesa, al Güero Mercado e incluso a Rabindranath Salazar. Por eso, creo que Margarita González será la candidata de Morena al gobierno de Morelos. Aunque habrá que esperar, mi querido Teodoro, auditorio, qué decide la Comisión Estatal de Elecciones, la que está conformada por dos bloques políticos, uno el de Ulises Bravo y por otro lado el de Rabín Salazar. Habrá que esperar qué pasa en estos 5 semanas de proceso interno en Morena disfrazado de democracia alternativa. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro, y nos escuchamos en la próxima. Que tengas un extraordinario término de semana. Muchas gracias. Y saludos a quienes nos escuchan desde cualquier parte del estado. Gracias a ti, estimado Jorge.